Hola compañeros y compañeras vigilantes y guardas de seguridad. Hoy les vengo a hablar sobre qué es la seguridad privada en Colombia y el estatuto de la seguridad privada en Colombia. Bueno compañeros, entonces, ¿qué es la seguridad privada en Colombia? ¿Sí? Se entiende que la seguridad privada en Colombia es la prestación de servicios, que comprenden la protección, ¿sí?, de bienes, de muebles e inmuebles, también de personas naturales y jurídicas y empresas privadas o públicas, ¿vale? Bueno compañeros, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la seguridad privada? ¿Sí? ¿O qué pretende hacer la seguridad privada en Colombia? ¿Vale? Lo que pretende hacer la seguridad privada, ¿sí?, es suplir una necesidad, la cual consiste en conseguir personas, ¿sí?, personas naturales, así como nosotros, ¿sí?, profesionales, sí, obviamente con el cargo de vigilante o de guardia de seguridad, que es lo mismo, sí, pero se llaman así, ¿vale? Se requieren personas profesionales en el cargo para poder brindar protección tanto a personas naturales como jurídicas, empresas, negocios, establecimientos, conjuntos cerrados o condominios, como los quieran llamar, ¿vale? Y en fin, la seguridad privada también tiene como prioridad, ¿sí?, crear disuasión, consiguiendo que así los casos de hurtos, atracos y demás, ¿sí?, sean parcialmente o que parcialmente desaparezcan, ¿vale? Sabemos que los delincuentes siempre están atentos, que si las personas, que si los establecimientos, que si los condominios o conjuntos cerrados o en fin, ¿sí?, están protegidos o no, ¿sí? Entonces, por eso se creó la seguridad privada, ya que sabemos que la policía como tal no puede estar en todos lados tampoco. Entonces, debido a eso también se creó la seguridad privada. Otra parte importante de la seguridad privada son los sistemas de medios tecnológicos. ¿Qué son los sistemas de medios tecnológicos? Por ejemplo, son botones de pánico, son radios, son CCTV, el circuito de cerrado de televisión son cámaras puestas en ciertos puntos estratégicos que nos van a permitir a los guardas de seguridad y a la empresa a la cual estamos contratadas, nos va a permitir visualizar o tener una visualización en segundo plano. ¿Por qué en segundo plano? Porque es que sabemos que cuando uno pasa por un condominio siempre vemos que hay dos vigilantes, ¿cierto? Está el portero y está un rondero. El rondero es el que está todo el tiempo dando vueltas al condominio, verificando que todo esté en orden y todo eso, y le informa al compañero por medio del radio: hey compañero, todo se encuentra 5-8 hasta el momento, ¿listo? El portero está recibiendo todo lo que tiene que ver con control de acceso, que sería visitantes, taxistas, domicilios y en fin, ¿listo? Pero también tiene un punto a favor el portero. ¿Por qué? Porque tiene una cámara, un DVR, con el cual está visualizando todo lo que está pasando al entorno de los dos, ¿sí?, dentro del condominio o el establecimiento, ¿sí? Entonces, debido a esto, si llega a pasar algo dentro de ese establecimiento, dentro de ese condominio, entonces el compañero de portería, como tiene visualización de todo el sector en general, entonces ¿qué hace? Hey compañero, vea, usted se encuentra digamos en el sur, pero ahí en la parte norte, compañero, se está metiendo alguien, córrale para allá. Entonces, ¿qué hace uno? Uno le informa al compañero y automáticamente uno oprime el botón de pánico. Ese botón de pánico va a llegar una señal de alarma a la policía, la cual
vendrá súper rápido porque sabe que algo está pasando, ¿sí? Entonces le estamos informando a la policía con el botón de pánico que algo sucede dentro del condominio, dentro del establecimiento y que necesita un apoyo de ellos. Entonces ellos van a llegar. Mientras tanto, el compañero lo que va a hacer es disuadir a la persona que se está tratando de meter, ladrón o lo que sea, ¿sí? Entonces, el compañero rondero lo que tiene que hacer es ir hasta el punto, verificar la zona, ver qué fue lo que pasó, informar al compañero, más sin embargo el compañero de la portería está atento a las cámaras, ¿listo? O sea, al CCTV, que es el circuito cerrado televisivo, ¿vale? Entonces el compañero está aquí revisando las cámaras, vea compañero, se encuentra donde está la cámara tal. Entonces, por ejemplo, que el DVD tenga 14 cámaras, entonces el compañero empieza a revisar cámara por cámara, hasta que encuentra el personaje, si es que lo encuentra, si es que la cámara está, si no la han dañado o algo por el estilo, porque muchas veces dañan las cámaras para poder ingresar al condominio o establecimiento, ¿vale? Entonces, una vez que uno apriete el botón de pánico, ya sabemos que ya viene en camino la policía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los vigilantes en ese punto? Los vigilantes como tal no podemos retener personas, ¿sí? No podemos pedir cédula ni nada por el estilo, no podemos retener cédula, solamente que la persona agarre su cédula y la muestre así y nosotros verificamos que sí sea la persona, solamente eso. Pero no podemos ni hacer captura a ninguna persona, por más ladrón que sea, no podemos hacerlo porque no está en nuestro poder hacer eso, ¿vale? Lo único que podemos hacer es disuadir, ¿sí? Que si la persona, mientras que no esté armada, claro está, si la persona está desarmada, lo podemos hacer. Si la persona está armada, es mejor que esperemos que llegue la policía, ¿listo? Simplemente lo que hacemos es encargarnos de llamar a la policía y listo, ¿vale? Si en caso tal nosotros tenemos un arma, ¿sí? Nosotros no podemos agarrar, no se metió tal persona y ¡pah! Le pegamos unos tiros, no podemos hacerlo, ¿sí? Porque primero que todo nos vamos a embalar nosotros, ¿sí? Porque no estamos en disposición para atacar, ¿sí? Solamente para defender. Entonces, si la persona ingresa con arma, ¿sí? Verificamos, lo único que hacemos es disuadir, nos ponemos un punto estratégico, observamos qué es lo que está haciendo cierta persona, a ver qué es lo que va a hacer mientras que llega el apoyo de la policía. Entonces estamos al tanto de esa persona. Digamos que, bueno, el man se tiró para dentro del condominio, dentro del establecimiento. Nosotros estamos atentos y le estamos informando paso a paso lo que está haciendo esa persona al compañero, para que el compañero vaya haciendo la minuta, ¿sí? O el registro de lo que está sucediendo al momento, o la panorámica, la minuta. Entonces todo eso lo vamos haciendo y el compañero va haciendo todo ese procedimiento, ya que nosotros no tenemos tiempo para ponernos a escribir allá, no, el fulano tal está haciendo tal, no podemos. Entonces simplemente cuando tengamos tiempo y sin que esa persona se dé cuenta, vamos informándole al compañero, ¿vale? Entonces ya una vez que llegue la policía, nosotros vamos a estar ahí al tanto con la policía. No nos podemos meter porque no, vuelvo les digo, no es procedimiento nosotros. Simplemente vamos a estar al tanto. ¿Para qué? Para estar pendiente qué es lo que está pasando. De pronto la persona le da por atacar a la policía, disparar o algo por el estilo, ¿sí? Y en presencia de la policía de pronto se arme un tiroteo o algo por el estilo. Nosotros podemos colaborarle, sí. Llegar de pronto, dispararle a un pie o algo así por el estilo, o a la mano donde tenga la pistola. Nunca ni a la cara ni al cuerpo ni nada por el estilo. O sea, no tirar a matar, solamente a desarmar, ¿vale? Y eso en caso tal de que ya sea algo muy grave. De resto nosotros no podemos meternos para nada, solamente observar y oír todo lo que está haciendo. ¿Para qué? Para informar a nuestro compañero de portería, para que él haga la secuencia en su minuta, ¿sí? Nosotros también tenemos que hacerlo como ronderos. Hacer todo eso para en caso tal de que llegue a pasar algo, que digamos que el rondero disparó, le pegó en una pierna al señor, al ladrón, lo que sea. Nosotros tenemos que informar, obviamente que por ser vigilantes, si nosotros herimos una persona de gravedad o simplemente la herimos para desarmar, lo que sea, igualmente nos toca responder por eso, ya sea por medio de una sanción, ya sea por medio de irnos presos. ¿Listo?
Entonces tengan muy claro eso y tengan mucho cuidado con eso, ¿vale? Bueno chicos, entonces pues eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y espero también que se suscriban a este canal. No olviden dejar su like. En el próximo video subiré ciertos decretos sobre la seguridad privada en Colombia. ¿Listo? Entonces activen la campanita, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos sobre todo lo que tenga que ver con la seguridad privada y la vigilancia. ¿Listo? Nos veremos en una próxima. Mi nombre es John Angarita desde Colombia.